Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este espacio virtual de la Asociación Colombiana de Instituciones de Salud Domiciliaria. Este es un Conversemos. Mi nombre es Federico Sierra, yo soy el director ejecutivo de la asociación. Nosotros, dentro de nuestra propuesta de valor, tenemos en esos espacios de comunicación, tenemos dos espacios virtuales, uno que es un webinar abierto a todas las audiencias para temas de interés general del sector del ámbito domiciliario. Y tenemos unos llamados Conversemos, como este en el que estamos presentes, que es cerrado solamente exclusivo para los miembros de la asociación. En esta ocasión tenemos un tema muy taquillero porque es un dolor que está quejando en este momento a todas las empresas del sector salud. Y yo diría que peor aún a las empresas del sector domiciliario porque sufrimos de unos dolores adicionales y es que nuestras tarifas desde el principio de la contratación son menores o porque no nos pagan lo autorizado o porque nos amplían los plazos de pago, siempre nos dejan de últimos. Entonces sufrimos un poquito más de eso. Tenemos cuentas viejas, vigencias anteriores. Bueno, pero entonces siempre hay una luz al final del túnel y hay personas que se nos aparecen para darnos una guía acerca de cómo actuar en determinadas situaciones. En esta ocasión nos complace contar con la presencia del doctor Jesús Albrey González, del bufete de abogados González Páez Abogados. El doctor José Albrey González es presidente del Colegio de Abogados en Derecho Médico, docente universitario de contratación en salud en la Universidad del Rosario y en la Universidad Libre de Colombia. El nombre de este espacio es Estrategias para el saneamiento del flujo de recursos en el sector salud. Se necesitan estas estrategias. En esos momentos es cuanto más se necesita buscar alternativas y estrategias para poder salir al otro lado. El doctor Jesús Albrey inicialmente nos dará una presentación de unos 30 minutos. Durante este tiempo, si se les ocurre alguna pregunta, la pueden ir consignando en el chat de esta conversación. Y al final vamos a socializar esas preguntas y los que quieran preguntar de viva voz también pueden levantar la mano y preguntarle directamente al doctor Jesús Albrey. Entonces, vamos a impregnarnos primero con esta información que tiene el doctor en su presentación. Doctor, bienvenido a este espacio de la Asociación Colombiana de Instituciones de Salud Domiciliaria. Gracias por su presencia. Bienvenido y adelante, doctor. Muchísimas gracias, doctor Federico, doctora Fernanda. Agradezco gentilmente a la asociación por este espacio y los felicito. Los felicito porque estos son los espacios que de alguna manera necesitan los actores del sistema, espacios en los que podamos conversar, espacios en los que podamos plantear no solamente problemas, porque creo que los problemas los conocemos todos, sino de alguna forma experiencias que se vienen dando en algunos escenarios y en la medida de lo posible soluciones que permitan sacar adelante nuestro sector salud que de alguna forma necesita en este momento que estemos más unidos que nunca y en el que podamos trabajar de la mano, de manera organizada y de manera estratégica también para poder cumplir esos objetivos misionales fundamentales, sobre todo en el sector de las empresas de salud domiciliaria, que son un factor importante y un eje central de los procesos de atención dentro de los principios, obviamente, que nos trae nuestra ley estatutaria, ¿no es cierto? Integralidad, oportunidad, accesibilidad y demás. Entonces, pues felicito la labor de la asociación y a todas las personas que me escuchan, pues un cordial saludo. Vamos a hablar hoy sobre unas estrategias frente al pago y el fortalecimiento de esas finanzas dentro del sector salud y cómo podemos compartir algunas ideas para optimizar de mejor forma el cobro de cartera en el sector salud. Para ello, entonces, debemos partir de algunas nociones importantes. La noción de cartera, digamos que principalmente entender que en términos contables se conoce como esas deudas que cualquier cliente tiene con una empresa a consecuencia de la venta de bienes o prestación de servicios. Es decir, la cartera dentro del sector salud es aquella que ya ha surtido el proceso de facturación electrónica, ha surtido el proceso de radicación de los soportes específicos que hacen parte conforme a la modalidad de pago establecida en el acuerdo de voluntades sobre el mecanismo de atención y que no ha sido objeto de devolución. Entonces,
Por eso es que no toda prestación de servicios en el sector salud puede entenderse como cartera. Y creo que aquí hay uno de los primeros grandes problemas y es que en realidad lo que para unos es cartera, para otros en realidad no es cartera. Entonces, yo creo que ese es un punto estratégico en el que debemos partir esta conversación para invitarlos entonces en esa primera medida a empezar a fortalecer esas estrategias para lograr que los servicios que ustedes están prestando hoy día y máximo en el escenario de la atención en salud domiciliaria, pues en realidad puedan transformarse de manera efectiva en cartera. Y ya vamos a ver, digamos, un poco la importancia de esto. ¿Cuáles son los tipos de prestación de servicios que se dan en el marco del sector salud? Digamos que tenemos cuatro grandes tipos de prestación de servicios en el sector salud. Las que se dan en el marco de los acuerdos de voluntades entre entidades responsables de pago y prestadores de servicios de salud, es decir, las que se enmarcan en el ordenamiento del decreto 441 del 2022, las realizadas en el marco de las uniones temporales, consorcios o alianzas estratégicas para la prestación de servicios en salud, que si bien no sean directamente dentro del marco del acuerdo de voluntades, es decir, el contrato de alianza estratégica y las relaciones que se den en el marco de ese contrato de alianza estratégica no están reguladas por el 441, sí lo estará el contrato que suscriba la unión temporal, la alianza estratégica con la entidad responsable de pago. Entonces, digamos que aquí tenemos dos relaciones. La relación que tiene la unión temporal con la entidad responsable de pago y la relación que tiene la unión temporal con los miembros que integran la unión temporal. Listo, para poder entender también, digamos, cómo puede ser ese tipo y ese marco de prestación de servicios en salud. También tenemos las atenciones derivadas de la atención inicial de urgencias o atenciones de carácter obligatorios que no están regladas en acuerdos de voluntades. Es decir, son aquellas que se dan en el marco de atenciones de carácter obligatorio, como por ejemplo las de los seguros obligatorios de accidentes de tránsito o las que se derivan de la atención inicial de urgencias que de alguna forma no están reguladas en un acuerdo de voluntades y que pues tienen obviamente un tratamiento distinto en cuanto a tarifas y en cuanto a relaciones con las entidades responsables de pago. Y por último, las ordenadas por fallos de tutela o por órdenes judiciales, que bien puede ser que estén en el marco de acuerdos de voluntades, de pronto acuerdos de voluntades en los que estén suspendidas de alguna forma esas relaciones o las que se pueden dar también dentro de atenciones de redes integradas e integrales de prestación de servicios en salud. Muy bien. El decreto 441 en referencia al procedimiento de facturación de ventas y glosas, pues nos trae algunos, digamos, conceptos importantes que debemos tener en cuenta en esta presentación a efectos de, digamos, desarrollar de mejor forma las inquietudes que ustedes tengan. Lo primero es entender que los soportes de cobro que nos pueden exigir en el momento en que se vaya a hacer la auditoría de una cuenta médica o la erradicación de una cuenta médica solamente pueden ser los que estén definidos en el ordenamiento jurídico. En este caso, la resolución 2284 del 2023, que digamos que es una resolución reglamentaria del decreto 441, que entró a reemplazar la 3047 y que ya está en operación el 1 de febrero para las IPS de alta complejidad, el 1 de abril para las IPS de mediana complejidad y a partir del 1 de junio para las IPS de baja complejidad. Entonces, digamos que ya el marco normativo de la resolución 2284 en este momento es el que contempla cuáles son esos soportes que hacen parte de los mecanismos de cobro o los soportes de cobro conforme al mecanismo de pago o de tipo de pago pactado. La aceptación de glosas, también tener en cuenta que se puede dar de manera expresa o de manera tácita ante el vencimiento de los términos del artículo 57 de la Ley 1438 del año 2011. Ya vamos a ver, digamos, cómo opera esa trazabilidad de la factura para poder entender entonces en qué momento estamos frente a una glosa aceptada o en qué momento estamos frente a una factura aceptada, ¿ya? En qué momento tenemos una factura que constituya, bien sea un título ejecutivo o un título valor, conforme a la jurisprudencia actual de nuestra Corte Suprema de Justicia, que ha establecido precisamente que la factura de venta del sector salud es un título valor de características especiales porque en ese título valor se tienen que integrar los soportes de pago establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Los acuerdos de voluntades suscritos con proveedores de tecnologías en salud, en ellos no está directamente establecido el trámite de glosas, pero sí puede pactarse el trámite de glosas, entonces también tener presente eso para quienes de alguna manera provean tecnologías en salud. Y las causales de devolución y glosa deben hacerse también conforme al Manual Único de Devoluciones, Glosas y Respuestas. Mire que aquí ya se incorpora el concepto de devoluciones, digamos que un tema que entró a regularse a partir de la reglamentación del decreto 441, en el cual pues digamos que ya tenemos un procedimiento específico para poder realizar la devolución de las facturas. Entonces, ¿cómo opera la aceptación y pago de esta factura de venta de servicios del sector salud? Porque para poder hablar de cartera y para poder hablar de la fuerza de la cartera, pues tenemos que tener claridad cuál es el estado real y actual de nuestra facturación y de nuestra cartera. Y digamos que aquí viene la primera invitación a los departamentos de cartera, a los departamentos de facturación de las instituciones, y es que empecemos a revisar con detenimiento cuál es el estado de mi cartera en este momento desde la realidad jurídica de la cartera. Es decir, yo tengo una cartera que se encuentra en este momento debidamente aceptada, bien sea de manera expresa o porque hayan operado el vencimiento de los términos para sus objeciones y glosas, o tengo cartera que considero que es cartera, pero que en realidad está en conflictos que impiden su reconocimiento o definitivamente ni siquiera hemos podido radicar lo que yo llamo cartera. Porque yo creo que este es uno de los temas más importantes cuando nos vamos a sentar con las entidades responsables de pago a tratar de proponer fórmulas de arreglo o tratar de conciliar cartera. Y es que pues claramente hay una diferencia de información entre lo que ellos tienen en su información contable y financiera y lo que nosotros como instituciones tenemos. Entonces recordemos de manera muy rápida que hoy día en el sector salud la facturación opera en dos momentos. Uno es el momento en el cual yo radico o presento mi factura mediante el mecanismo de facturación electrónica de venta establecido por la DIAN, y otro es el momento en el cual mi factura queda debidamente radicada. La factura queda debidamente radicada conforme al artículo 14 de la resolución 2275 si dentro de los 22 días hábiles desde la expedición de la facturación con validación electrónica de la DIAN, erradicado los soportes de acuerdo al mecanismo de pago establecido en el acuerdo de voluntades. Entonces, una vez radicada mi factura, mediante el mecanismo electrónico de la DIAN, debo proceder a radicar esos soportes de acuerdo al mecanismo de pago. Una vez radicado esos soportes, esa será la fecha efectiva de erradicación de mi factura. Y a partir de ese momento es que empiezan a contar los términos para que la EPS pueda formular las glosas con base en la normatividad vigente. ¿Qué momento se da esa formulación de glosas? Se da dentro de los 20 días siguientes a la radicación de esos soportes de cobro. Una vez cumplido ese trámite, dentro de esos 20 días, la entidad responsable de pago, conforme al artículo 57 de la Ley 1438 del año 2011, deberá formular y comunicar a los prestadores de servicios de salud o proveedores de tecnologías en salud las glosas formuladas con base en la normatividad vigente. Glosas que se formulen después de ese tiempo, tenemos que tener claro que estamos en el marco de glosas extemporáneas. Y ya vamos a ver entonces qué nos dice el ordenamiento jurídico en referencia a las glosas extemporáneas y cuál puede ser el mecanismo que yo como IPS puedo utilizar si estoy en la, digamos, intención de hacer valer esa extemporaneidad de la glosa. Pero si la glosa fue formulada de manera oportuna, pues el prestador de servicios de salud o proveedor de tecnologías en salud debe dar respuesta entre los 15 días hábiles siguientes a su recepción, indicando si acepta o no acepta esa glosa. Si la glosa, en el evento en que la glosa sea aceptada, pero es subsanable, el prestador o proveedor tendrá un plazo máximo de 7 días hábiles para subsanar y enviar entonces nuevamente las facturas a las entidades responsables de pago. Y las entidades responsables de pago, entre los 10 días hábiles siguientes a la recepción de esa respuesta, decidirá si levanta la glosa total o parcialmente o las deja como definitivas. Entonces, en el momento en que nosotros tengamos una glosa como definitiva, es decir, que la entidad me haya, digamos, comunicado que la glosa es definitiva, bien sea porque ya pasó el tiempo o porque expresamente me lo manifestó, pues yo tengo que mirar cuáles pueden ser entonces esas alternativas, porque eso en realidad no es cartera.
Es decir, yo tengo unas facturas presentadas, pero el pedacito de la factura que fue aceptado, ese pedacito es cartera, pero el pedacito de la factura que no fue aceptado, que fue glosado, ese pedacito no es cartera desde el punto de vista jurídico porque la obligación no ha sido aceptada y yo no puedo entonces exigir esas obligaciones por la vía ejecutiva. Es decir, no puedo pretender que me sean pagadas porque digamos que no fueron aceptadas dentro del plazo que la norma ha establecido. Entonces, esos valores que aún no son cartera, bien sea porque hemos tenido procedimientos de devoluciones, de no radicaciones, de glosas justificadas o injustificadas, pues tengo que pensar entonces cuál es el mecanismo de resolución de conflictos para poder clarificar esa cartera y que esa cartera me sea efectivamente reconocida por parte de la EPS. Digamos que nosotros recomendamos en principio una gestión de conciliación directa de cartera con la EPS con apego al marco normativo actual. Entonces, en el tema, por ejemplo, de conciliación de glosas, hoy día ya no podemos hacer conciliaciones administrativas, ya no puedo decir, no, vamos a aceptar aquí una glosa 80-20, ya digamos que eso quedó totalmente prescrito desde la reglamentación del decreto 441 y desde las resoluciones que reglamentaron digamos, la facturación electrónica de venta, los RIFs como soportes de cobro y los manuales, tanto de cobro como de glosas, pues digamos que no permiten que podamos hacer conciliaciones administrativas, lo que significa que las glosas deben ser una a una sobre la prestación de servicio. Eso por varias razones. Primero, porque la conciliación de glosas de carácter administrativo se estaba volviendo un mecanismo injustificado de dilación por parte de las entidades responsables de pago frente a los recursos. Es decir, se me estaban generando glosas bajo razones injustificadas e infundadas y después se me estaba llevando a conciliar eso en porcentajes 70-30, 80-20, 90-10 para, digamos, de alguna forma disminuir el costo de la prestación de servicio desde los estados financieros de la entidad responsable de pago, pero con una clara afectación a los prestadores de servicios de salud. Entonces, esa conciliación directa de cartera podría hacerse. En el evento en que esa conciliación de cartera no tenga un resultado positivo, es decir, que ese mecanismo de comunicación directo con la EPS no tenga un resultado efectivo, pues debo pasar entonces a plantear cuál es el mecanismo jurídico que debo accionar para lograr entonces que mis facturas o mis prestaciones de servicio me sean debidamente reconocidas. Y entonces digamos que aquí hay que revisar con detenimiento cuál es como mi estado de relación con esa entidad responsable de pago. ¿Es mi cliente? ¿Quiero mantener con él las buenas relaciones contractuales? No quiero, digamos, tener una diferencia. Entonces, pues yo recomiendo varias cosas. La primera es que el hecho de que usted esté buscando gestionar y clarificar su cartera, conciliar su cartera y resolver los conflictos de glosas y devoluciones, para nada tiene que verse como una actitud de pelea, por decirlo en cierta forma, con la entidad responsable de pago. Creo que a las dos partes les conviene, por la sanidad de las finanzas del sistema, tener sus cuentas absolutamente claras. Entonces yo debo llevar a la EPS a ese entendimiento, debo llegar con un oficio muy respetuoso en el que obviamente lo invito a que hagamos ese escenario de conciliación directa, donde pido esas citas, donde le doy la mayor información posible para acceder, digamos, a esos cruces, a esas validaciones, a esas conciliaciones de cartera y donde voy a poder a partir de ahí empezar a resolver los problemas que tengo de mi cartera. Recomendación principal, yo sé que a veces es un poco complicado trabajar sobre los formatos y cada entidad responsable de pago tiene sus propios formatos y sus propios mecanismos de cruce y de conciliación de cartera, pero pues es importante conocerlos todos. Por eso es que yo sugiero que ustedes adopten siempre manuales de gestión de facturación, manuales de gestión de conciliación y manuales de cartera por entidad responsable de pago, para que ustedes tengan estandarizado el proceso por entidad responsable de pago de cómo es la dinámica, porque cada entidad responsable de pago es distinta, cada entidad responsable de pago tiene unos formatos y unos mecanismos distintos de conciliación de cartera. Y hoy puede haber un jefe de cartera que mañana se va y entonces viene un proceso de aprendizaje desde cero porque cómo era el formato, dónde era el tema. Entonces viene un atraso seguramente en el dinamismo de la entidad. Entonces mi recomendación, digamos, principal en este caso es que tengamos unos manuales de cartera claros en los cuales podamos tener condensada cómo es la dinámica y el procedimiento, los formatos, los mecanismos de comunicación y absolutamente todo de la gestión de facturación y de la gestión de conciliación tanto de cartera como de glosas
con las distintas entidades responsables de pago. Una vez pasemos de esa gestión directa de conciliación en la cual no podemos tener un resultado efectivo porque no tenemos una buena comunicación con la entidad responsable de pago, porque no hay voluntad por parte de la entidad responsable de pago de sanear el problema o simplemente hay una terquedad en querer reconocer las prestaciones de los servicios, pues en ese caso yo sí considero que nos tenemos que apoyar en la función jurisdiccional de la Superintendencia Nacional de Salud. Y aquí quiero hablarles entonces porque sé que para muchos la función jurisdiccional y de conciliación de la Superintendencia Nacional de Salud se ve como algo que no funciona, pero yo creo que si nosotros la utilizamos de manera adecuada y con el conocimiento normativo preciso, son mecanismos que pueden funcionar. Una cosa es la función jurisdiccional y otra cosa es la función de conciliación. La función de conciliación es aquella donde yo solicito una conciliación sobre cartera reconocida ante la Superintendencia Nacional de Salud para que me siente con una entidad responsable de pago y tratemos de llegar a un acuerdo. No es necesario que se tenga que llegar a un acuerdo, no es obligatorio llegar a un acuerdo, ni siquiera es obligatorio o ni siquiera hay una consecuencia por la no asistencia a esas mesas de conciliación. Listo. Entonces, esas mesas de conciliación las podemos dejar para tratar no de conciliar, porque el mecanismo de conciliación debe haber hecho, para tratar de llegar a un acuerdo sobre la cartera que efectivamente esté reconocida. Pero la que yo les vengo a proponer es la función jurisdiccional, que es la que opera ya con la función administrativa que tiene la superintendencia, entregada por la ley 1949 de la 1438, como esa función que tiene la posibilidad de tomar decisiones con las facultades de un juez de la República. Es lo que se conoce como el juez de la salud y es donde se le entregan esas facultades jurisdiccionales a un organismo administrativo como es la Superintendencia Nacional de Salud para que pueda entonces proferir fallos en derecho. En este caso, lo que se plantea es una demanda en contra de la EPS donde se va a decir, señores superintendencia, aquí tengo unas glosas injustificadas, unas glosas extemporáneas, unas glosas que están por fuera del ordenamiento jurídico. He intentado llegar a un acuerdo directo con la EPS, no ha sido posible, entonces le pido a usted, señor Superintendencia, que tome este conflicto que existe en este momento y resuelva quién tiene la razón. ¿La tiene la EPS o la tengo yo como IPS? Mis facturas deben ser radicadas, mis facturas deben ser aceptadas porque fueron devueltas o mis facturas deben ser sus glosas deben ser levantadas porque fueron extemporáneas o porque definitivamente son injustificadas. Y ahí inclusive puedo solicitar que se apliquen las mismas consecuencias que trae el decreto 441 cuando, por ejemplo, hay dilaciones injustificadas de glosas o glosas infundadas que tienen unas consecuencias, digamos, pecuniarias para la entidad responsable de pago cuando formula glosas de esa naturaleza. Entonces, lo que va a hacer la superintendencia aquí es tomar estas glosas, tomar esta demanda, tomar este conflicto y proferir un fallo en derecho en el que va a decir, señores IPS, ustedes tienen la razón, o en este caso, señores IPS, ustedes no tienen la razón y la glosa se mantiene. O ustedes tienen la razón y se levanta la glosa y se le ordena a la entidad responsable de pago levantar la glosa y pagar entonces la radicación de esta, ya en este caso, a partir de ese momento, sí sería una cartera ya reconocida a través de un fallo judicial con un tiempo en el cual se ordena pagar esto. Otro problema que estamos teniendo y que se ve muchísimo en el sector salud es lo que decía el doctor Federico al principio de su intervención. Tenemos algunas dificultades, perdón, creo que hay un micrófono abierto por ahí. Bueno, gracias. Otro, digamos, problema que se está dando es el tema de las tarifas, ¿no? Las empresas de medicina domiciliaria vienen teniendo, digamos, dificultades con las tarifas. Ustedes tienen unos costos un poco más altos que los que tiene la prestación común de servicios porque ustedes tienen que hacer atenciones extramurales, atenciones domiciliarias que implican, digamos, un mayor costo en el reclutamiento y en el pago del talento humano en salud asociado a esa prestación de servicio, más esos gastos adicionales, digamos, de traslado, de llevar equipos, de llevar implementos, de llevar insumos en esos procesos de atención domiciliaria. Entonces, digamos que esos valores generalmente están teniendo un costo que es más elevado que digamos, los mismos índices de inflación de la economía y que pues obviamente los lleva a ustedes a una situación de desequilibrio financiero. Es importante precisar que
desde hace tal vez 3, 4 años hacia acá, el gobierno ha venido colocando en las resoluciones de aumento de la UPC un artículo que dice que ese aumento de la UPC se debe trasladar a los prestadores de servicios de salud. Pero esto, en realidad, el fundamento normativo de esto no es ni siquiera las resoluciones de aumento de UPC. Esto es una norma que viene desde el año 2012 y es una norma que está incorporada hoy día en el decreto 780, decreto único reglamentario del sector salud, que implica entonces que o que dice que todas las entidades responsables de pago deben sí o sí hacer el aumento de la facturación a todas las IPS públicas y privadas en Colombia sin excepción alguna. ¿Qué más dice la norma? Que ese aumento debe ser proporcional al aumento de UPC fijado por el gobierno. Entonces, ¿eso sí qué significa proporcional? Que en los mecanismos de negociación no podemos tener factores desproporcionados. Es decir, si el gobierno aumentó el 16% de la UPC, no puede venir a mí a aumentarme el 5%. O sea, eso no tiene una proporción con el aumento de la UPC. ¿Listo? Entonces, de alguna forma, tiene que buscarse que ese aumento de esas tarifas sea un aumento proporcional. Pero la norma también trae una consecuencia. La norma dice que si entre los 30 días siguientes a la entrada en vigencia del ajuste de la UPC, las IPS y las entidades responsables de pago no han llegado a un acuerdo sobre el aumento de tarifas, la tarifa se aumentará en el mismo valor del aumento de la UPC para prestación, para, digamos, mantener el valor adquisitivo de la UPC. Es decir, no la UPC que se aumenta para nuevos servicios y nuevas tecnologías, sino la UPC que se aumenta para el mantenimiento del valor adquisitivo. Si revisamos la resolución de este año, creo que aumentó el 5,36%, si no estoy mal. De ese 5,36%, la misma resolución dice que el 5,2% es para el mantenimiento de tecnologías y el 0,16% es para nuevas tecnologías. Por lo tanto, debería, si no tengo una negociación de tarifas, mi tarifa aumentarse automáticamente en el 5,2%. Entonces, eso también hay que exigirlo dentro de la dinámica de los acuerdos de voluntades porque las EPS, pues, esos recursos los están recibiendo y esos recursos tienen una doble connotación, mis queridos señores. Y es que, primero, son recursos de destinación específica, es decir, la destinación es la que está fijada en la ley, es decir, esta. Es decir, la destinación del ajuste de la UPC es precisamente para hacer el traslado a las tarifas de la IPS. Esa es una destinación específica, esa destinación no se puede cambiar de ninguna forma. Y la segunda es que estos son recursos de carácter público que las EPS también tienen que administrar con apego a lo establecido en la normatividad. Entonces, tenemos que exigir ese ajuste de UPC proporcional a ese ajuste que se da año tras año. En este caso, entonces, pues nosotros, por ejemplo, dentro de la firma, tenemos un mecanismo de prevención del riesgo en el flujo de recursos. Yo lo que les recomiendo a ustedes es establecer mecanismos de riesgo, ¿no es cierto? De prevención en el flujo de recursos para evitar precisamente pues que se consoliden situaciones como estas que les he venido diciendo a lo largo de esta charla. Entonces, de manera preventiva, establecer mecanismos que permitan pues tener una mejor comunicación, tener una mejor gestión y tener una mejor efectividad frente a esa gestión de cartera que tengo que realizar o frente a esa gestión de prestación de servicios que al final debo volver una cartera, porque aquí ni siquiera todavía hemos hablado de pago, apenas estamos buscando que esas prestaciones de servicio que he hecho se traduzcan efectivamente en una cartera reconocida a cargo de una entidad responsable de pago. Muy bien, una vez está esa cartera reconocida ante la entidad responsable de pago, entonces ahora sí podemos hablar de cartera. ¿Cuáles son los mecanismos de cobro de cartera ante las EPS activas? Bueno, digamos que lo primero es que hablemos del proceso ejecutivo. Digamos que cuando a uno no le pagan una obligación en cualquier otro sector o en cualquier otro negocio, pues el camino, el proceso ejecutivo se muestra como el camino idóneo, ¿no? Si a mí me den una plata y no me la han pagado, pues yo voy, presento una demanda ejecutiva y a través de esa demanda ejecutiva busco el pago de las obligaciones. Pero ese camino o ese proceso ejecutivo es el camino dentro del sector salud. Digamos que hay que revisarlo desde dos aristas. La primera es qué tan efectivo es el proceso ejecutivo como mecanismo de recaudo de las deudas del sistema.
Y ahí entonces debo advertir que ese es un mecanismo que de alguna forma se torna dificultuoso porque el proceso ejecutivo funciona muy bien con las medidas cautelares. Decimos en las clases de derecho y dicen los abogados en los corrillos de los palacios judiciales que un proceso ejecutivo sin medidas cautelares es como un proceso sin dientes. O sea, no hay una forma de tener fuerza en el mecanismo de cobro. Entonces, en el sector salud las medidas cautelares son un poco complejas. Son un poco complejas porque el embargo de recursos tiene un estado actual de postura jurisprudencial en el cual, digamos que se ha ido cerrando filas cada día más hacia la protección de la inembargabilidad. La inembargabilidad está establecida en distintos ordenamientos jurídicos, desde la Ley 715 del año 2001. En la misma ley estatutaria, en su artículo 25, dice que los recursos que financia la salud son de carácter inembargable. Las resoluciones que saca el ministerio todo el tiempo viven diciéndolo, inclusive las últimas resoluciones que han sacado de presupuestos máximos también han sentado esa postura de inembargabilidad de recursos. Entonces, se ha venido como cerrando filas hacia ese principio, que no es un principio de carácter absoluto, debo decirlo, porque estos principios tienen que tener reglas que permitan armonizarlos con la realidad. Entonces, si bien es cierto que hoy día existe el principio de inembargabilidad, también es cierto que existen excepciones a ese principio de inembargabilidad que se tienen que ir resolviendo, pero pues los jueces son un poco temerosos de trabajar sobre las excepciones. Tiene que haber una muy buena fundamentación jurídica para que los jueces accedan entonces a embargar los recursos que en principio son inembargables, sobre todo porque pues la Procuraduría General de la Nación y todos los organismos de control están encima tratando de cuestionar a los jueces que embargan los recursos del sistema. Pero en mi opinión, las excepciones son perfectamente aplicables porque que ha dicho la Corte Constitucional en distintas sentencias, que cuando la destinación del recurso para la cual estaba dada su finalidad, en este caso la salud, no se ha cumplido, en ese caso hay una excepción para poder embargar. Entonces, si a mí no me han pagado prestaciones de salud y el recurso es de salud que estaba dirigido a ese fin constitucional de prestación de servicios en salud, pues es posible entonces que ahí exista una excepción que me permita embargar. Y hay algunos jueces que aplican las excepciones, hay otros jueces que no aplican las excepciones, y entonces vamos a tener un proceso ejecutivo que es dificultuoso. ¿Qué otra dificultad hay en el proceso ejecutivo? El desconocimiento de la norma por parte pues de muchos equipos jurídicos, pues lamentablemente debo decirlo, en referencia a la efectividad del cobro de estas obligaciones. Y es que estamos hablando de títulos ejecutivos complejos. Aquí no es simplemente coger la factura y demandarla. Yo tengo que coger la factura con toda la evidencia de erradicación de la factura, más toda la evidencia de los soportes de cobro conforme al apego normativo, para que el juez en la valoración entonces pueda determinar que efectivamente la factura cumple con todos los requisitos, que el título cumple con todos los requisitos y la pretensión de pago tenga vocación de prosperidad. Entonces, ese es otro de los temas que de alguna forma genera dificultades. Por ejemplo, yo he tenido que ver cómo en muchos casos se caen procesos, por ejemplo, en segunda instancia, procesos que venían muy avanzados. Yo tengo un caso muy particular de una gestión que hicimos con una IPS y nos acumularon el proceso con otras 5 IPS de otros equipos jurídicos. Cuando nosotros todas las 6 IPS tuvimos sentencia favorable de primera instancia, es decir, el juez de primera instancia dijo efectivamente hay sentencia hacia todas, páguese la obligación. La entidad responsable de pago apela a la decisión y en segunda instancia 5 IPS se cayeron porque los requisitos del título no estaban conformados. Digamos que pues no es por digamos, ser pretencioso, pero modestia aparte, la única que sobrevivió fue la nuestra, porque nosotros desde el principio somos muy juiciosos en la estructuración de ese título, porque ya entendemos cuál es la dinámica. Entonces, obviamente, pues es frustrante, me imagino yo, para esas IPS que de alguna forma vieron cómo sus obligaciones, después de un debate jurídico de más de 5 años, pues se vio truncada porque la factura no tenía los requisitos que desde el principio debe haber tenido. Entonces, ese camino también es un poco complejo. Y lo último es que si yo me voy a meter en un proceso ejecutivo, va a ser bajo dos directrices. Primera, porque ya tengo ad portas de que tenga un proceso de prescripción de la factura, de prescripción de la obligación, perdón, o de caducidad de la acción, que básicamente para las facturas del sector salud, que son facturas cambiarias, es el término de 3 años.
Entonces, cuando vea voy a estar a puertas de los 3 años, sin que tenga una respuesta, sin que tenga un reconocimiento efectivo. Efectivo me refiero no al reconocimiento que se hace en una mesa entre facturadores y equipos de cartera de las dos entidades. El reconocimiento debe estar dado por el representante legal de la entidad. Entonces, un reconocimiento efectivo en algún documento que me permita a mí decir, bueno, ya tengo un reconocimiento, entonces, pues digamos que ese término se ha interrumpido, pero de lo contrario, si estoy a portas, pues debo demandar porque pues no voy a dejar prescribir las facturas. Y yo creo que ustedes hoy día se han dado cuenta que ya muchas de esas facturas se están catalogando como prescritas, prescritas y las entidades no las han venido aceptando. Entonces, pues ahí en ese caso, sí o sí, no tengo otro camino que demandar. Entonces, ese sería como un primer momento para poder tomar una decisión de demandar una obligación. Un segundo momento es que tenga certeza de que el proceso ejecutivo lo voy a estructurar bien y me va a funcionar bien y que tengo claridad de que la entidad responsable de pago va a tomar ese proceso ejecutivo para negarse a cualquier reconocimiento de cartera. Porque cuando usted presenta un proceso ejecutivo, pues usted ya no puede decirle a la superintendencia, oiga, superintendencia, esta EPS no me ha pagado, mire que me debe estas facturas, porque cuando la superintendencia desde el área de inspección, vigilancia y control, desde la delegada, por ejemplo, para entidades de aseguramiento en salud, requiera a esa EPS, pues esa EPS va a decir, qué pena, eso está en un pleito jurídico y yo me atengo a lo que diga el juez. Y en ese caso la superintendencia no tiene más camino que decir, está en un pleito jurídico, yo aquí ya no tengo velas en este entierro. Entonces, pues tener también claridad en ese momento porque eso es un escenario que tiene que analizarse muy bien y sopesarse muy bien para poder tomar la decisión. Entonces, digamos que eso en referencia al proceso ejecutivo. Ya hablamos de la función jurisdiccional. ¿Qué hacer frente al no reconocimiento y o no pago de atenciones no PBS y SOA? Pues tener claro también entonces, por ejemplo, en el marco de acciones no PBS que puedo presentar acciones ejecutivas también, pero tengo que saber estructurar muy bien esa relación de demanda, porque pues recordemos que en estas relaciones hay tres partes involucradas, que es Estado, EPS e IPS, ¿no? Porque al final los recursos no PBS pues no están a cargo de la gestión de las EPS, sino realmente están a cargo de la gestión que realiza el Estado a través de presupuestos máximos. Entonces tengo que analizar muy bien esa cadena para poder determinar cómo sería el marco del proceso ejecutivo. Y en el marco de las atenciones SOAT, pues claramente tener el marco normativo específicamente dado. Recordemos que las atenciones, por ejemplo, las que están a cargo de la ADRES, ¿cierto? De la auditoría, por ejemplo, a cargo de la ADRES, pues son reconocimientos que se hacen a través de actos administrativos. Entonces, esa comunicación de glosas definitivas de la ADRES, donde me dice, oiga, esas atenciones que usted me está aquí presentando por estos vehículos fantasma o cualquiera de estos conceptos, eh, no se las estoy aceptando, pues yo tengo que tener en cuenta que a partir de ahí tengo 4 meses, por ejemplo, para presentar una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, porque esa comunicación en realidad hace las veces de un acto administrativo. Entonces, tener muy claros esos términos jurídicos a efectos de que la cartera no me prescriba. Y obviamente las acciones que proceden frente a las aseguradoras directamente cuando no nos están haciendo el reconocimiento de atenciones SOAT. Tener presente también que la Procuraduría General de la Nación hace unas actividades de control disciplinario, es decir, yo, si la superintendencia, por ejemplo, me quiero apoyar en la superintendencia y la superintendencia no está cumpliendo su función, yo puedo ir ante la Procuraduría y decirle, oiga, señor procurador, mire que el superintendente delegado para la vigilancia de entidades de aseguramiento o el superintendente delegado para medidas especiales frente a EPS intervenidas no está cumpliendo con su función pública establecida aquí en su manual de funciones. Entonces, por favor, sírvase a investigarlo, porque pues claramente tengo que apoyarme en la Procuraduría cuando esa superintendencia o esos funcionarios públicos de alguna manera se muestran tosudos frente a tomar decisiones que me permitan que se cumpla la función pública, ¿no es cierto? Y también, obviamente, tener presente que hay responsabilidad fiscal frente al detrimento de los recursos públicos, sobre todo frente a los gerentes y administradores de las EPS y las entidades responsables de pago. Por ejemplo, cuando me generan glosas injustificadas y hay sanciones económicas, cuando no hay no pago y hay reconocimiento de intereses moratorios. Esos valores que al final la EPS debe pagar, puedo entonces perseguir, digamos, o solicitarle a la Contraloría que inicie procesos de responsabilidad fiscal también de alguna manera como mecanismo de presión para que las finanzas se saneen. Esos recursos, digamos que son importantes tenerlos presentes o esas acciones para clarificarlas en manuales, como les he dicho yo, de gestiones de cartera. Ahora, en unos últimos minutos, ya porque estoy sobre el tiempo,
¿Qué pasa con las carteras de las EPS liquidadas? Pues claramente tenemos un problema también de EPS que están en escenario de liquidación, que han dejado una cantidad de deudas impagadas en el sistema y que hoy día nadie responde por esas obligaciones. Para resumirles esto, nosotros consideramos que aquí hay una responsabilidad del Estado, aquí hay unos antecedentes de por qué hay una aproximación a ese daño del Estado, ¿no es cierto? ¿Por qué el Estado tendría que responder por esas atenciones? Y básicamente el concepto es que ustedes prestan las atenciones en salud en el marco de lo establecido en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, y su rol dentro de ese sistema es el ser prestadores de servicios en salud. Ustedes no tienen a cargo el financiamiento de los servicios. Segundo, la afiliación se hace del usuario, no se hace a la EPS. No es cierto que el afiliado esté afiliado a Sanitas, no es cierto. El afiliado está afiliado al sistema a través de una entidad intermediaria que la ley las ha denominado así, que son entidades intermediarias. De hecho, tienen la función de representar al afiliado, son las funciones del aseguramiento entre el afiliado y el sistema. Entonces, ahí digamos que lo que hay es una relación entre usuario-sistema con una EPS intermediaria, y por esa razón cuando ustedes prestan un servicio en salud que tiene dos connotaciones, derecho fundamental y servicio público, pues lo están haciendo en realidad en nombre del Estado, porque constitucionalmente, conforme a los artículos 48 y 49, el Estado es el responsable de garantizar que esos servicios públicos lleguen a todos los ciudadanos. Listo, que lo hace dentro de una estructura sí, dentro de una organización sí, con unas entidades intermediarias sí, pero no deja de ser una función principal del Estado. Y ustedes también están en una condición totalmente desequilibrada en el sistema frente a los demás actores. ¿Por qué? Porque claramente ustedes están como prestadores asumiendo funciones que no les corresponden, ¿no es cierto? Están cargando toda la carga de la prestación de servicios sin que al final se les paguen esas prestaciones. Entonces yo creo que aquí también hay una tesis que se puede ir estructurando, que es la tesis del daño especial cuando hay un desequilibrio en las cargas públicas. Sobre eso pues ya hay jurisprudencia, digamos, al respecto. Pues las alternativas de los acreedores: hacer reclamación oportuna de sus acreencias y utilizar los recursos establecidos en el ordenamiento jurídico para hacer valer sus objeciones. Por ejemplo, cuando no le reconozcan en el acto administrativo de graduación y calificación de créditos, pues presentar las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho y todo lo demás. Y pues aquí algunas tesis que se han propuesto que no han tenido mayor éxito. La cláusula general de responsabilidad del Estado, la propuesta entonces que estamos presentando nosotros, que es esa nueva propuesta de daño especial para poder que en un debate jurídico el Estado sea declarado responsable frente a esa situación desequilibrada que ya les he dicho y que aquí de alguna forma resumimos ahí en el entrecomillado, con, pues digamos, unos elementos que hacen parte de ese daño especial, ¿no es cierto? El daño antijurídico, la actividad legítima de la administración. Yo aquí no estoy cuestionando que la superintendencia haya liquidado la EPS, estoy cuestionando mi relación, el rompimiento de mi igualdad frente a la ley como IPS, ¿no es cierto? Rompimiento del principio de igualdad, ruptura del equilibrio frente a las cargas públicas y el nexo causal entre el hecho y el daño. El término para accionar aquí son 2 años a partir de la ejecutoria de la resolución del cierre de proceso liquidatorio, pero yo inclusive tengo una teoría que he venido desarrollando y que he venido presentando últimamente, y que tiene que ver con que ese término puede ampliarse hasta inclusive el cierre del mandato, porque resulta que el mandato al final, conforme al decreto 2555 del año 2010 y el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero que regula las relaciones de liquidación de EPS, es una extensión, digamos, del proceso liquidatorio. Entonces, yo dentro del mandato todavía tengo expectativa de pago. Por lo tanto, yo creería que el término para accionar solamente puede darse cuando ya haya finalizado ese mandato, es decir, que yo todavía tendría posibilidad de demandar a aquellas entidades cuyos mandatos apenas están finalizando o hayan finalizado y que no logré demandar antes. Caso, por ejemplo, Café Salud, caso, por ejemplo, Cruz Blanca, que son entidades que ya finalizaron su liquidación, que ya el término para accionar pasó de los 2 años, pero que hoy día tenían unos mandatos que recientemente se cerraron, y que entonces ahí pudiéramos ahora sí plantear unas alternativas o unos mecanismos de reparación directa. 4 conclusiones para pasar al panel de preguntas. Primero, la necesidad de robustecer esos departamentos de contratación, cartera y sus equipos jurídicos especializados de cobranza al interior de las entidades. No, no les recomiendo tramitadores, o sea, no es como que se busquen a alguien que diga, no, es que yo conozco al gerente o conozco al pagador o conozco a alguien en la ADRES.
porque eso no es sostenible en el tiempo. No, realmente equipos técnicos que tengan la capacidad y la suficiencia de tomar la información, organizarla, analizarla y plantear estrategias desde lo técnico para poder tener resultados, ¿no es cierto? Apoyarse en la función pública designada a la Superintendencia Nacional de Salud y exigir su cumplimiento como fundamento del servicio público de salud, una segunda recomendación. Insistir en la necesidad de proteger la prestación de servicios de salud y con ello agotar los mecanismos procesales y jurídicos establecidos, como ya lo hemos visto a lo largo de esta charla. Y una última conclusión es que consideramos jurídicamente viable que el daño producido por el Estado, originado por la falta de pago de las acreencias reconocidas en procesos de liquidación, se catalogue de antijurídico y se enmarque dentro de los criterios jurisprudenciales de la responsabilidad estatal, teniendo como título de imputación la falla en el servicio debidamente probada y de manera subsidiaria el daño especial, como ya lo he, digamos, disertado a lo largo de esta reunión. Entonces, pues básicamente esto era muy rápidamente lo que tenía para compartir con ustedes. Obviamente, pues sobre esto pudiéramos hablar eh, más horas, días, etcétera. Quedo muy atento entonces ya a las inquietudes que tengan de parte de ustedes. Muchas gracias. No, señor. Muchísimas gracias, doctor Jesús Albrey. Bueno, usted habló me adelanto, mientras los demás se animan a hacer más preguntas y empiezo a leerlas del chat. Aquí yo sé que todos tienen su propio caso especial, su propio dolor al interior de sus empresas. Lo pueden exhibir aquí con toda confianza para obtener asesoría del doctor Jesús Albrey. Pero usted habló, doctor, de cómo poder eh, l- recuperar esas deudas de las entidades liquidadas. Yo le hago otra pregunta. Las deudas de las vigencias anteriores, de años pasados que fueron cargadas con base en otro valor de UPC. Esas deudas de vigencias anteriores, ¿cómo se pueden recuperar, doctor Jesús Albrey? Bueno, muy bien. Digamos que aquí hay varios momentos, ¿no? En principio tenemos que mirar el tipo de entidad responsable de pago. Podemos tener una entidad responsable de pago que hoy día esté activa, ¿cierto? Y tenemos entidades responsables de pago que hoy están intervenidas. Entonces, digamos que son dos tipos de entidades. Las entidades de pago que están activas, pues digamos que no hay una distinción en el momento de la cartera, sino toda la cartera que esté a portas de los 3 años, pues es cartera que debe ser recuperable y pues que si no me han pagado puedo demandar por vía ejecutiva. Y la cartera anterior a los 3 años, pues tengo que mirar qué acciones he hecho para lograr su reconocimiento y cómo he, digamos, interrumpido ese término de caducidad para poder tener una pretensión real. De lo contrario, pues el camino ahí es simplemente buscar una concertación con la EPS y buscar un reconocimiento de esas facturas dentro de la EPS. Pero sí tengo que tener mucho cuidado con los tiempos de caducidad y prescripción. Eso para las entidades que no son objeto de medida de intervención. Para las entidades que están siendo objeto de medida de intervención, cuando se da una medida de intervención, esto tiene una consecuencia que está establecida en la misma resolución que toma, digamos, la posesión de esa entidad y en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero que dice lo siguiente: todos los procesos en curso y aquellos que se hayan iniciado con anterioridad a la toma de posesión se suspenden. Entonces, los procesos ejecutivos quedan suspendidos con una consecuencia adicional y es la imposibilidad de iniciar nuevos procesos ejecutivos sobre las obligaciones anteriores a la intervención. Yo puedo demandar hoy, por ejemplo, a Sanitas, a Cosalud, a Nueva EPS por las deudas originadas desde la intervención hacia adelante. La respuesta es sí, sí lo puedo hacer porque la norma solamente me prohíbe a mí continuar las ejecuciones en curso e iniciar nuevas ejecuciones, pero con base en deudas anteriores a la intervención. Pero frente a las nuevas no me dice nada. Entonces, esas deudas que digamos que para las intervenidas serían como su cartera corriente, pueden ser objeto de una, digamos, acción ejecutiva. Y la cartera hacia atrás, si bien no hay una acción ejecutiva porque no la puedo iniciar y está suspendida inclusive en el tiempo, o sea, ahí no me va a aplicar ni caducidad ni prescripción porque esos términos, digamos, que interrumpen la caducidad y la prescripción, Nueva EPS, Famisanar y todas las demás se han amparado en decir yo solamente reconozco la cartera de la intervención e inclusive Famisanar, por ejemplo, con una teoría que, digamos, me parece muy desacertada
a partir del pronunciamiento de la Contraloría. Déjala ahí en la cama, ahora la arreglamos. Ustedes saben que la Contraloría el año pasado presentó unos hallazgos con incidencia de responsabilidad fiscal frente al uso de la UPC bajo la teoría de que la UPC debía pagarse en la misma vigencia, ¿no es cierto? Entonces, bajo esa tesis de que la UPC debía pagarse en la misma vigencia, Famisanar ha dicho, ah, no, yo no voy a reconocer, aún después, aún en periodo de la intervenida, no voy a reconocer nada que no sea de cartera de vigencia corriente, lo cual pues, es absolutamente perverso y en ese caso lo que nos ha tocado hacer es iniciar acciones ejecutivas contra Famisanar porque no puede negarse a reconocer las deudas posteriores a la intervención bajo el mecanismo o bajo la premisa de que es que yo solamente puedo utilizar la OPC en la vigencia anual, porque pues eso es una interpretación totalmente desequilibrada. Lamentablemente la Contraloría la hizo así, pero pues es una interpretación que hoy hay concepto del ministerio, hay concepto de la superintendencia y hay concepto del mismo Ministerio de Hacienda que dicen que no hay norma legal que diga que la UPC debe pagarse dentro de la misma vigencia. ¿Listo? Porque no están basadas en el principio de anualidad de los recursos públicos. Entonces, pues digamos que ahí en ese caso sí tenemos que ser muy efectivos en mirar cuáles son las acciones procesales. Y frente a las deudas que están suspendidas, estas EPS están intervenidas porque tienen que superar su situación crítica. Eso es esa es la motivación de los actos administrativos de intervención. Entonces, el tema de no querer sanear las carteras anteriores no es una excusa para no hacerlo, porque precisamente una de las finalidades de la intervención es sanear las carteras anteriores. Revisen ustedes las resoluciones de intervención de Famisanar, de Nueva EPS, de Sanitas y de todas las demás, y uno de los objetivos que están ahí establecidos dentro de esa resolución es precisamente que tengan que sanearse y aclararse y clarificarse las deudas que dieron lugar a la intervención, la cartera que dio lugar a la intervención. Entonces, yo creo que sí se puede exigir ese cumplimiento por vía de derecho de petición, por vía de acompañamiento de la Superintendencia Nacional de Salud e inclusive por vía judicial frente a esa obligación específica de poder llegar a sanear y a conciliar la cartera de vigencias anteriores. Entonces, digamos que esa sería como la respuesta que pudiera tener frente a la pregunta que usted me hace, doctor. Bien, nos pregunta el doctor Rincón desde Bucaramanga. ¿Qué tipo de acción de grupo debe ejercerse para que el gobierno pague las deudas de las EPS liquidadas en razón a que el servicio de salud es responsabilidad del Estado y no de particulares? ¿Qué podemos hacer? ¿Hay una acción de grupo, doctor Jesús Albrecht? Mire, yo aquí, cuando les hablo de las tesis que se han propuesto en sede judicial, digamos que se han propuesto varias. Una de ellas es la acción de grupo, ¿cierto? Entonces se ha propuesto la acción de enriquecimiento sin justa causa que ya está totalmente decantada. Ya el Consejo de Estado dijo no es la procedente para reclamar deudas de procesos liquidatorios. Luego vino una acción popular que tampoco es la procedente para reclamar deudas de procesos liquidatorios. Hay un proceso muy famoso que fue un proceso ejecutivo contra la Superintendencia Nacional de Salud de unas IPS de la costa, de Barranquilla, Campbell y demás, 26, 28 IPS que se unieron y presentaron un ejecutivo contra la superintendencia que tuvo fallo de primera y segunda instancia. Vino la Corte Suprema de Justicia en sede de tutela y dijo, no, el proceso ejecutivo no es el mecanismo porque aquí estamos en el marco de un proceso declarativo. Entonces nos quedan dos acciones procesales para tomar decisiones. La acción de grupo, que es la que está planteando el doctor en su pregunta, y la reparación directa por falla en el servicio, que es la otra que se ha venido proponiendo. De esta acción, en este momento hay una acción en curso. Esta acción no ha tenido todavía una resolución judicial. Sin embargo, yo tengo muchas críticas a la acción de grupo por una razón específica. Y es que la acción de grupo lo que busca es indemnizar unos perjuicios uniformes a un grupo de personas uniformes que tengan la posibilidad, bien sea que se hayan hecho parte del grupo o que no se hayan hecho parte del grupo y que no hayan, digamos que, negado exclusivamente eh, rechazado pertenecer a este grupo. Entonces, en ese escenario, el problema de la acción de grupo es un problema de cómo calculo la indemnización, porque es que no tengo la posibilidad de calcularla de manera uniforme. Es decir, cómo llego a la sentencia, porque es que las pretensiones de A son diferentes a las de B y son diferentes a las de C. No son pretensiones uniformes las que se tienen. Entonces, esa es una dificultad que reviste la acción de grupo. Sin embargo, debo dejar claro que en este momento se está presentando y que hay una acción de grupo en este momento que cursa y que ustedes la pueden verificar que está cursando
que inclusive había sido en principio rechazada. El Consejo de Estado decidió admitirla y en este momento está como en su curso. Entonces, digamos que ahí hay una acción de grupo. Pero yo no lo haría por acción de grupo, yo lo haría por reparación individual, porque yo creo que los perjuicios de cada entidad son individuales. Al final, la acción de grupo es una acción de reparación. O sea, la acción de grupo es una acción de reparación solamente que lo hago de manera colectiva. Yo no creo la necesidad de hacerlo de manera colectiva porque me parece muy complicado irme a, digamos, las resultas de una acción colectiva cuando yo puedo plantear mis acciones y mis pretensiones de manera individual. Entonces, si yo tuviese darle una recomendación, le diría, váyase por la reparación directa por falla en el servicio, no se vaya por acción de grupo, porque esta acción de grupo, digamos que reviste dificultades en el momento en que exista la posibilidad de ser declarada, pues, de la tasación de los perjuicios. Listo. Listo. César quiere expresar su pregunta de viva voz. César, por favor, active su micrófono y nos cuenta. Doctor Jesús Albey, buenas tardes. Yo Buenas tardes. tengo varios temas ahí con lo manifestado por usted y tomo como referencia lo que pasó con DMG y hay una cartilla de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado donde claramente se le advierte a los funcionarios públicos la responsabilidad por omisión en la inspección, vigilancia y control. Entonces, pues no sé si eso sirva de alguna manera, porque la mayoría, pues yo en mi caso, yo asesoro a Colombia Saludable acá en Antioquia y estamos tratando de hacer que el Estado responda por la omisión en inspección, vigilancia y control, precisamente por eso. Frente a algo que planteó usted ahí de lo de la prescripción, yo tengo una sentencia del Consejo de Estado que habla de que esta se cuenta a partir de la ocurrencia del daño. Es por una sentencia a una señora que le dejaron unas pinzas dentro del estómago y como 5 años después fue que se dieron cuenta. Entonces el Consejo de Estado en esa jurisprudencia dijo, no, es a partir de que se configure el daño que corre la prescripción para efectos de lo que nos interesa acá en este proceso. Vale, Hay Miguel. un tercer elemento y es lo de la Corte Suprema de Justicia en sala laboral, que esta habla de que la prescripción perdón, de la excepción a la inembargabilidad, porque resulta que lo que hacen muchos despachos y muchos bancos es no embargar, que porque son parafiscales. Y hay dos sentencias específicas de la Corte Suprema donde claramente dice que cuando la plata pasa del ADRES a la EPS o a la IPS, pierde la parafiscalidad. Entonces, pues yo las aportaría, si quiere, a través de Neuraley se las envío a la asociación, porque son muchos de los temas que... Y otro tema que me llama poderosamente la atención es que es de pronto acudir a organismos internacionales tipo Corte Interamericana de Derechos Humanos por la acción de lesividad, porque aquí estamos viendo que nos estamos quedando sin mecanismos. Es como buscar que la Corte Interamericana tome medidas especiales frente a la liquidación, porque el liquidador en muchos casos, y es una desventaja que tienen las IPS y las S cuando radican a creencias, que, que usted prácticamente lo pone a escoger delito. Si usted no le anexa al recurso que interpone contra la resolución que califica a creencias, dice, usted no acreditó la facturación, pero venga, es que usted viene en una liquidación y las debieron arrastrar. Pero si usted las vuelve a generar, lo pusieron a escoger delito, ¿por qué vuelve a generar facturas y reconocimientos tributarios sobre algo que usted ya radicó? Listo, Mido. Bueno, voy a responder rápidamente, voy a darle mi opinión, obviamente, pues, Doc, muchas gracias por sus aportes muy valiosos, así digamos que es. En primera instancia, de la omisión de la inspección, vigilancia y control. Si usted revisa las sentencias que han salido en los casos Sol Salud, en los casos Humana Vivir, en los casos Selva Salud, que es donde se ha planteado, y inclusive en el mismo tema de DMG, porque usted sabe que en el tema de DMG al final no hubo una condena al Estado por omisión de inspección, vigilancia y control, y en estas sentencias tampoco. O sea, nosotros en este momento no tenemos en Colombia una sentencia, por ejemplo, en el marco del sector salud, donde se haya condenado al Estado por las omisiones de inspección, vigilancia y control. Por un problema, doctor. No es porque no se tenga la razón, es porque es un problema probatorio.
Porque como estamos hablando de la reparación directa por falla en el servicio, la reparación directa probada por falla en el servicio, tengo que probarla. Digamos que no la puedo presumir ni puedo llegar a un escenario de presunción. Entonces, el problema más complejo aquí es probar la omisión en inspección, vigilancia y control. Entonces, yo le pongo a usted un Qué caso, por pena, ejemplo. Doc. Yo tengo los memorandos de advertencia de la Contraloría frente a cada una de las EPS. Sí, sí, Y he doc. hecho los derechos de petición solicitando que me den copias de las actas del Comité de Medidas Especiales y la Super lo niega que porque es reserva del sumario, pero es un elemento probatorio que hay que empezar a pedir porque es que ellos se tapan. Sí. Entonces, en referencia a la omisión, inspección, vigilancia y control, el problema complejo radica en probar ese escenario. Por ejemplo, vamos a hablar de Comeva. Comeva tuvo, creo que 9 medidas de vigilancia especial, medidas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Entonces, obviamente que la superintendencia en su defensa dice, yo hice todo lo que tenía que hacer desde inspección, vigilancia y control. Entonces, es un tema probatorio que yo espero que con el tiempo se vaya decantando y se vaya aligerando un poco digamos, la carga de la prueba, sobre todo porque yo creo que hoy día con el Código Penal del Proceso es posible que haya una carga dinámica de la prueba, es decir, que quien tenga que probar es quien es, o quien pruebe es quien esté en mejor capacidad de probar. En este caso, pues quien realizó la función de inspección, vigilancia y control, digamos que podría acreditarlo de esa forma. Pero eso es un tema, digamos, un poco complejo de acreditar. Claro, hay que acudir a todos esos elementos de solicitar los expedientes de las liquidaciones, todas las acciones de inspección, vigilancia y control y todo lo demás. Si a usted no se la entregan, pues usted ahí tiene un elemento, por ejemplo, dentro de la acción de reparación directa para solicitar la inversión de la carga probatoria, ¿cierto? Por ejemplo, me están diciendo, no tengo la información, no pude aquí en este caso estructurar, entonces le pido, como él es el que tiene la información que dice que es reservada, mi opinión no es reservada, pero como dice que es reservada, entonces por favor inviértase la carga de la prueba. En referencia a la fecha de ocurrencia del daño, es así, es decir, el término de caducidad cuenta a partir de la fecha de ocurrencia del daño, pero ¿cuál es el daño en el proceso de liquidación? El proceso o cuál es el daño frente a una IPS en la prestación de servicios en salud no pagadas? Pues el daño se da a partir del momento en que definitivamente hay imposibilidad de pago. Ese es el momento en el cual se cuenta el daño. Inclusive hay tesis, por ejemplo, de los magistrados del Tribunal de Cundinamarca que me están contando término de ocurrencia del daño desde la declaratoria del desequilibrio financiero. Yo considero que la declaratoria del desequilibrio financiero no es una fecha de daño porque es que yo después de la declaratoria del desequilibrio financiero puedo seguir teniendo expectativa de pago. Mientras que usted persista con expectativa de pago, el daño no está totalmente consolidado. Entonces hay que tener mucho cuidado como desde la fecha en la cual se puede estructurar esa ocurrencia del daño. Por eso es que yo inclusive hoy día he planteado que el daño se concreta cuando ya se cierra el mandato, porque ahí es donde se cercena de manera definitiva cualquier posibilidad de pago. Entonces, digamos que pues esa es como la postura que tengo un poco frente a ese tema. En referencia a la excepción de inembargabilidad, pues sí, es lo mismo que habíamos dicho, Doc, que es una postura jurídica, jurisprudencial. Hay sentencias de la Corte Constitucional que, digamos, han establecido la posibilidad de aplicar los principios, pero digamos que ahí hay un poco de terquedad de los jueces en torno a esto. Y en referencia a los requisitos de radicación de acreencias o a lo que sucede con la radicación de acreencias, pues eh, hay dos cosas que se tienen que tener presentes cuando el agente liquidador está calificando las acreencias. La primera, ¿qué me exige a mí el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en los procesos liquidatorios? Que acredite mi acreencia con prueba siquiera sumaria. ¿Qué es una prueba siquiera sumaria? Aquella que tenga la capacidad de demostrar la obligación. En ese caso será la factura y los soportes, ¿no es cierto? Pero a mí el agente liquidador no me puede glosar, entre comillas, esas nuevas o esa radicación que estoy haciendo de esas cuentas, porque él a mí no me puede generar nuevas glosas a partir de el momento en que ya haya surtido su proceso de auditoría. Entonces aquí también creo que hay una inversión de la carga de la prueba y es que si usted considera que me tiene que rechazar mi acreencia, no me lo puede hacer porque yo no le haya entregado a usted los soportes totales de la creencia, porque como usted lo dice, es cierto, esos soportes ya reposan en la entidad, ya hicieron su proceso de auditoría, ya surtieron su proceso de auditoría. Entonces usted debe de rechazarme la creencia es con fundamento en que usted encontró al interior de esa auditoría que hizo elementos suficientes para decir que el servicio no se prestó, que los pacientes no existían o que las tarifas fueron X o Y. Listo. Entonces eso es lo que nosotros venimos proponiendo en sede de nulidad y restablecimiento del derecho. Es decir, cuál es el deber del agente liquidador en referencia a esas radicaciones que se están presentando.
eso simplemente como para compartirle un poco mis opiniones, doctor, pero pues obviamente con el mayor respeto, con todas las posturas que se planteen, porque al final pues son posturas muy respetables. Nos quedan todavía 4 preguntas, doctor Jesús Albrey. Claro que Dice sí. así, ¿qué hacer frente a la facturación de servicios previos a la intervención y que no están en proceso ejecutivo para evitar la prescripción? Máxime teniendo en cuenta que la EPS no está programando citas para conciliación de glosas. Sí, no le van a prescribir en las intervenidas porque la norma al imposibilitarle presentar procesos ejecutivos, pues inmediatamente le está generando un escenario de suspensión de términos. Entonces los términos se encuentran suspendidos para efectos de caducidad y prescripción desde el momento de la toma de intervención. Entonces, un ejemplo, usted tenía unas obligaciones del 2023, perdón, unas prestaciones de servicio del 2021. Entonces, en el 2021 usted prestó sus servicios, usted facturó, usted tiene, digamos que la factura se hizo exigible en agosto del 2021. Y vamos a suponer que la entidad fue objeto de medida de intervención en agosto del 2023. Entonces, usted ya tenía 2 años, le quedaba un año para demandar, ¿ya? Y en esa intervención han pasado 2 años. Pues digamos que su facturación sigue teniendo esos 2 años iniciales porque esos 2 años que lleva de intervención se encuentran suspendidos. Una vez se levante la intervención sin que la hayan pagado a usted le quedaría entonces un año para presentar su acción porque pues los 3 años que se le cumplirían en el 2024 pues realmente tendría el año adicional. Por ejemplo, vamos a suponer que la intervención finaliza en agosto del 2025, pues tendría hasta agosto del 2026 para presentarla. Entonces, ahí no va a haber, digamos, problema con la caducidad de esas obligaciones o con la prescripción de esas obligaciones o la caducidad de la acción cambiaria. Lo que sí definitivamente es que las CPS no pueden negarse a dar citas de conciliación o de saneamiento de cartera bajo la excusa de que son deudas anteriores. Ese es un razonamiento que no se puede aceptar y es un razonamiento que yo creo que aquí, por ejemplo, ustedes como asociación y todas las asociaciones en bloque deberían empezar a exigir el saneamiento de la cartera porque es que, mire, una de las cosas que lleva a una entidad a intervenirse es precisamente su situación financiera y su situación de no claridad de las cuentas en el sistema. Entonces se supone que yo intervengo una EPS para sacarla de esa situación crítica en la que está y ponerla otra vez en situaciones, digamos, normales de funcionamiento. Pero yo no puedo seguir en la intervención con los mismos vicios que se traía antes de la intervención, porque eso no tiene ningún sentido. O sea, ese no es el fin jurídico de una intervención. El fin jurídico de una intervención es sacar la empresa del escenario de intervención en el que se encuentra, sacarla de esas causales, digamos, de malos manejos, de mala administración, de mala gestión, para ponerla en condiciones eficientes de operación. Pero si yo no voy a, si yo voy a cerrarme a no conciliar, a no sanear, a no depurar cartera, pues claramente voy a estar incumpliendo. Entonces yo creo que eso hay que preguntárselo a la superintendencia de manera muy clara. Es decir, cuáles son las instrucciones que se le han dado a las intervenidas para que no entren a sanear y a reconocer y a conciliar las carteras de vigencias anteriores, porque la función, precisamente por eso es que se suspenden los ejecutivos. Por eso es que no se pueden iniciar ejecuciones por deudas anteriores, porque la idea es poder sanearlas durante el curso de la intervención. Pues yo creo que Famisanar ya debió a estas alturas de la vida haberla saneado. De hecho, ellos dijeron que estaban presentando un plan de reorganización empresarial para efectos de poder plantear una propuesta digamos, de reconocimiento y pago de esas obligaciones. E inclusive creo que a muchos de ustedes les debió haber llegado una propuesta que ellos hicieron el año pasado, donde proponían que se les condonara el 50% de la deuda y pagarles en unos plazos de 5 años, de 4, de 3 años, a partir de que la superintendencia les aprobara estos planes. Entonces, digamos que pues obviamente esto no fue aceptado y de hecho la superintendencia misma les devolvió ese famoso plan de reorganización porque estaba por encima de la vigencia de la intervención. Es que yo solamente puedo ejecutar mi plan de reorganización dentro de la vigencia de la intervención. Entonces, creo que ahí hay que, digamos, sí exigirle a la superintendencia mucha claridad en cuanto a cuáles son las instrucciones y a los agentes interventores, que no nos podemos olvidar que cumplen funciones públicas, son auxiliares de la justicia, pues claramente también cuál es su responsabilidad frente a esto y cuáles son las razones de derecho para no conciliar
estas obligaciones. Bien. Doctor, llegamos a un tema también taquillero y es el tema tecnológico, algo que no, en 30 años de Ley 100 no se veían estas cosas, pero ahora sí con la integración tecnológica en todas las entidades. Aquí está. ¿Es viable acudir a la función jurisdiccional de la Supersalud en casos donde se prestaron servicios a pacientes crónicos sin contar con autorización formal de la EPS debido a fallas atribuibles a un hackeo del sistema y donde no se generaron facturas porque la EPS devuelve automáticamente aquellas que no tienen autorización? Bueno, ese es un caso que hay que estudiar ya como muy en detalle, porque pues tiene muchas aristas. O sea, lo que le lograría entender es que usted intentó radicar su facturación y no la pudo radicar. Entonces, por una hackeo o por una falla en el sistema de información. Entonces, la pregunta suya es si yo puedo acudir a la función jurisdiccional de la superintendencia sin haber radicado, sin haber intentado radicar mis facturas. La respuesta, en mi opinión, es no. Le voy a decir por qué. Porque yo creo que usted tiene lo siguiente. Usted tiene un mecanismo de radicación que de facturación inicial, que es la facturación, digamos, electrónica de venta mediante el mecanismo dispuesto por la DIAN. Y ahí, pues, digamos que no intervienen los sistemas contables de la EPS. Entonces, digamos que tengo un primer momento donde yo hago mi factura a través de la plataforma de la DIAN y la mando. Entonces, digamos que esa primera actividad debía haberla cumplido. Aunque aquí, Segunda perdón, actividad. perdón, lo interrumpo aquí, doctor Resalbrey, porque el problema del doctor Álvaro no fue el asunto, o sea, ya no puede facturar, obviamente, pero el asunto es que lo que no pudo fue sacar las autorizaciones del servicio prestado, que fue cuando sufrió el hackeo de la entidad. Fue para la Claro, autorización y ahora ya no le deja facturar por la falta de la autorización. claro. Entonces tiene un problema de no entrega de autorizaciones y no ha podido facturar por la falta de autorizaciones. Entonces, pues digamos que yo, en principio, lo que recomiendo siempre es formalmente solicitar esas autorizaciones mediante derechos de petición y mediante acciones de tutela para efectos de que se entreguen. En el evento en que no sea posible, yo no puedo en este caso utilizar la función jurisdiccional, no la podría utilizar. Tendría que irme a un proceso de carácter declarativo ante un juez, porque allá sí lo puedo plantear, pero la función jurisdiccional está dada para eventos de erradicación, de no, de devoluciones y de glosas cuando ya digamos que la factura ha llegado formalmente a la entidad. Yo aquí lo que recomiendo son dos cosas. Primero, yo puedo iniciar un proceso de carácter declarativo contra esa EPS porque esa EPS ha incumplido el marco normativo que le obligaba a expedir las autorizaciones. Y lo segundo es que yo sí tengo que presentar la queja ante la superintendencia y tengo que pedirle a la superintendencia una investigación formal contra esa EPS porque recuerden ustedes que la gestión de autorizaciones o la expedición de autorizaciones no es un mecanismo válido dentro del decreto 441 para negar la radicación de las cuentas. Es decir, usted tienen que recibirle la cuenta y tienen que devolvérsela o glosársela por la falta de la autorización, pero no le pueden negar la radicación de la factura porque no exista la autorización, porque eso es una práctica ilegal dentro del sistema y eso es una barrera digamos, de una barrera de acceso a la erradicación de cuentas que está prohibida por el ordenamiento jurídico. Eso que están haciendo en esa EPS, doctor Álvaro, es una práctica ilegal dentro del sistema y debería tener control por parte de la Superintendencia Nacional de Salud porque las EPS no pueden generar barreras administrativas para la no radicación. El deber es que esta entidad le reciba a usted con los soportes que usted tenga y le haga la devolución o le haga la glosa para que usted pueda acudir al mecanismo de función jurisdiccional y allí proponer la tesis de que de que la EPS jamás le quiso entregar las autorizaciones. Muy bien, tenemos pregunta de Carolina. Dentro del proceso de glosa, ¿cuál es la comunicación de la ADRES que se toma como acto administrativo? Y contra ese acto, ¿cómo se agota la vía gubernativa? Bueno, muy bien. En mi opinión, la comunicación donde le dicen a usted definitivamente que eso generalmente llega mediante un correo electrónico o unos archivos, digamos, anexos allí, en el cual le dicen que ya esas glosas han quedado en firme después de que usted ha presentado sus descargos y todo demás, donde ya, digamos, que le dejan en firmeza la glosa por parte de la ADRES, porque es que, ¿qué es un acto administrativo? O sea, desde la teoría general del derecho y desde el derecho administrativo colombiano, un acto administrativo es esa decisión unilateral de la administración
que produce un efecto jurídico. Es esta perfectamente, es unilateralmente la administración ha decidido decirle, le voy a mantener su glosa definitiva, ya aquí no hay nada que hacer conmigo y esta decisión ya a partir de ese momento queda en firme. Le estoy causando a usted una consecuencia jurídica porque le estoy diciendo no le voy a pagar. Entonces, si bien no hay una resolución, digamos, desde el punto de vista formal en la que le diga no le voy a pagar, esa comunicación oficial por parte del Estado en la que le está diciendo que no le va a pagar, puede hacer las veces de un acto administrativo y cumple los requisitos de la estructuración, digamos, de lo que es un acto administrativo y a partir de ese momento es que yo debo iniciar la acción. Claro, obviamente, pues recordemos que es una acción que se inicia entre los 4 meses siguientes y que tiene como ahora, yo puedo presentar una reposición contra esa decisión. Claro, yo puedo presentar una reposición, un recurso de reposición contra esa decisión y decirle a la entidad, sabe que, mire, le repongo su decisión, por favor le pido que la resuelva. Y ellos tendrán que proferir una comunicación adicional en la cual me digan sí o no, o tener en cuenta, muy en cuenta, que si no lo hace, le puedo exigir por vía de acción de tutela que se pronuncie, pero también tengo que tener en cuenta que pasados 3 meses y no me han resuelto el tema, yo tengo ya que buscar acudir directamente a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, porque pues a partir de ese momento se volverían a contar o digamos se contarían los términos para presentar esta acción. Entonces son 4 meses a partir de la fecha en que ese acto haya quedado en firme, bien se haya sido objeto de reposición, y si no fue objeto de reposición, entonces como se interrumpió durante un término de 3 meses para que se me diera una respuesta, no se dio, entonces ahí en ese evento, pues digamos que tomar ese camino. Y lo mismo si presento mi solicitud de conciliación como mecanismo para acudir eh, a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, tiene como requisito de procedibilidad la conciliación, son 3 meses, como les estoy diciendo, para poder, digamos, que se celebre la conciliación o si no, pues vuelve a contar el término. Bien, nos pregunta Evelyn, ¿qué se podría realizar para generar la legalización de impuestos ante nueva EPS? Se han realizado todos los procesos solicitados, sin embargo, siguen estando pendientes de legalización. ¿Qué solución se podría realizar? No, no le entiendo a qué se refiere con legalización de impuestos. Y tal vez si Evelyn nos abre el micrófono y nos Sí, cuenta de viva voz. para poderla orientar un poquito mejor. Evelyn, ¿nos está escuchando? Y después hay un comentario de Luz Rangel, pero creo que Luz es de su equipo, doctor, ¿o no? No sé, doctor, quién será Luz Rangel. No, no sabemos quién es. Entonces, Luz Rangel también podría abrir su micrófono. Buenas tardes. Y buenas tardes. ¿Con quién Buenas hablamos? tardes, me comunico desde la ciudad de Pasto, de la IPS Vida en Casa SAS. Habla con Mónica Botina. Yo tengo una inquietud y me gustaría que ustedes, no sé, bajo su conocimiento me podrían guiar. Yo mandé un mensajito al chat. Nosotros hace tiempo estamos haciendo una legalización de cartera con nueva EPS. Sin embargo, recibimos unos pacientes por anticipo. Es eficiente de que ellos sí pagaron los anticipos, sin embargo, ellos solicitan unas ciertas legalizaciones. Se ha hecho todos los medios, se ha enviado a los correos que ellos han dicho, los procesos se ha llevado en cada una de las conciliaciones que hacemos. Sin embargo, aún no podemos legalizarlos y ellos nos alegan que tenemos ese saldo pendiente por pago a favor de ellos. Sin embargo, yo cuento con todos los soportes para legalizarlo, pero no lo he podido realizar. Yo en este caso, ¿qué podría hacer? Claro, digamos que con 9PS hay un tema especial y es que 9PS está haciendo como un barrido de toda su facturación histórica de los prestadores y está como volviendo a conciliar de manera histórica toda la información que está en el sistema. Entonces lo que te dice es, tú tienes unos anticipos sin legalizar, sin embargo ya tú facturaste y tú presentaste tus alternativas, digamos tus soportes de cobro. Ahí mi recomendación es que pidas una cita directamente con el gestor de Nueva EPS, el gestor de conciliación de cartera, y te vayas con todos los soportes completos donde tú radicaste esas facturaciones, radicaste sus soportes, los soportes de radicado que te arroja la plataforma de Nueva EPS y demás
porque es que ese gestor no puede revisar eso de manera directa, él tiene que mandárselo a un gestor de erradicación que es el que hace esos cruces y validación. Entonces tú ahí tienes que decirle de una vez que por favor le pides que eso sea validado por el gestor de erradicación en el software específico para que verifiquen cuál es el estado actual de eso y por qué razón eso no está erradicado. Y en muchos de esos casos es simplemente que no lo han cargado al sistema, quedó dando vueltas por ahí y te lo tendrían que cargar al sistema para poderlo legalizar. O sea, tienes que hacer, digamos, como una gestión administrativa con ellos porque pues desde el punto de vista legal tú tienes toda la evidencia de que hiciste tu procedimiento de facturación y de que tienes unos valores a los cuales cargarle esos famosos anticipos que entre otras cosas ya se legalizaron. Ahora, acuérdese que dentro del decreto 441 hay una posibilidad también de aplicar a facturación que yo tenga los valores que no me hayan sido, digamos, formalmente comunicados por parte de la EPS a qué facturas se van a aplicar. Entonces, dentro del decreto 441 dice que hay una posibilidad de aplicar esos pagos de manera directa si dentro de los 15 días, si no estoy mal, dentro de los 15 días siguientes a, a la... Ah, no, mentira, son 5 días. Dentro de los 5 días siguientes a que se haga el pago, deben comunicarte cuáles son las facturas a las que se aplican esos pagos. Si dentro de esos 5 días a ti no te los comunican, tú dentro de los 15 días siguientes puedes decirle a la EPS, ¿sabe qué? Estos pagos que usted me hizo, yo se los voy a aplicar a estas facturas. ¿Listo? Entonces también hay esa posibilidad para que la utilicen frente al proceso de legalización de facturación. Muy bien, y nos quedamos con el comentario final de Luz Rangel. Vamos a ver si puedo leerlo como está. Dice, la resolución 2284 de 2023 está siendo aplicada específicamente en los términos de devolución de la factura y en la aplicación de pagos del artículo 7. Ok, sí, claro, porque la resolución 2284 es la que para las IPS, recuerde que esa resolución entró en vigencia en febrero para las IPS de alta complejidad, en abril para las de mediana y en junio para las de baja complejidad. Nosotros tenemos un webinar que hicimos con Julio Benedetti, que es uno de nuestros consultores especializados en todo el tema, digamos, de facturación y en todo el tema de soportes y de manuales, es uno de los auditores de la firma. Sandra, si pudieras hacerme el favor de compartirles el link del conversatorio que quedó con Julio grabado, es muy reciente, es un conversatorio de hace 2 meses de actualización normativa, donde en ese conversatorio él desarrolló concretamente cuál es el marco de aplicación de la 2284, punto por punto, soporte por soporte, mecanismo por mecanismo, que técnicamente está muy completo. Entonces, me gustaría mucho que lo pudieran ver porque es más o menos de 1 hora y media, pero se aborda completamente todo el marco normativo actual de todo el proceso de facturación, RIFs, soporte de cobro y glosas. No sé, Sandri, si puedas compartir ahí Vale, el link para que las personas puedan acceder a ese conversatorio. Voy a tratar de buscarlo aquí en mi celular. Él está en el canal de González Páez Abogados que tenemos en YouTube. Ahí lo pueden encontrar. Ahí pueden encontrar todos los conversatorios que hacemos. Pero ese último, digamos que es bien importante. Eh, no sé, doctor, de pronto, ¿qué otra pregunta? Aquí están los cambios. Doctor, entonces usted tiene un canal de YouTube con contenidos de capacitación sobre estos temas. Sí, Doc, nosotros tenemos un canal de YouTube donde hacemos actualizaciones normativas y donde presentamos eh, como algunas conferencias de nuestros consultores en referencia a varios temas. Registro de marca, ticket en la reprehensión del riesgo legal, estrategias de cartera. Y aquí está el seminario de actualización normativa 2025 en flujo de recursos que dura 3 horas, que lo dicté en asocio con Julio Benedetti. Ya le estoy compartiendo a la doctora Sandra por chat el link para que por favor de una vez lo copie y lo pegue en el chat del grupo para que todos ustedes lo tengan. Se llama Seminario de Actualización Normativa 2025 en Flujo de Recursos del Sector Salud. Es reciente, de hace 3 meses apenas. Perfecto. Bien, doctor, mientras Sandra nos puede compartir ese enlace para que todos tengamos acceso a esos contenidos,
Doctor Jesús Albrey, entonces usted se dedica en su práctica diaria a hacer asesorías a las IPS para poder recuperar por las vías legales estos recursos que están embolatados. Sí, doctor, nosotros nos encargamos, porque somos una firma que se ha especializado en el acompañamiento jurídico del sector salud. Tenemos, digamos, una presencia nacional y precisamente nos dedicamos a varios frentes específicos. Digamos, el primero, que es cartera, toda esta gestión de flujo de recursos que hemos hablado el día de hoy. Un segundo muy importante, que es contratación en salud, porque la dinámica de los acuerdos de voluntades requiere también un acompañamiento jurídico, sobre todo en la estructuración de condiciones de negociación, cuál va a ser las negociaciones de nota técnica, que son los, digamos, temas que voy a pactar hacia arriba, hacia abajo, en desviaciones, en descuentos y todo eso. Si bien eso ustedes lo hacen en acompañamiento con sus departamentos de dirección médica, pues sí, nosotros como área jurídica especializada en este tema, pues los acompañamos o les brindamos un acompañamiento. Un tercer grupo es toda una asesoría 360, digamos, integral que hacemos en todos los frentes de la IPS de manera directa, o sea, en el tema corporativo, estatutario, laboral, de cumplimiento normativo, de cumplimiento en responsabilidad médica, de análisis de protocolos, guías de práctica clínica y todo lo demás, porque bueno, digamos que esa es una de las áreas de práctica nuestra, sobre todo porque pues yo soy magíster en Derecho Médico y es un tema que hemos desarrollado muy bien al interior de la firma. Y la cuarta, pues obviamente representación de procesos jurídicos, litigios, procesos de responsabilidad médica, procesos laborales y demás, en los que hacemos defensa de las instituciones. Entonces, todo este portafolio, digamos que está a la orden de la asociación, inclusive pudiéramos tener una reunión con Sandra, doctor Federico, y pudiéramos hacerle un descuento especial a los miembros de la asociación de manera exclusiva, que quieran de pronto acceder a algunos de nuestros servicios como un beneficio, pues por ser parte de la asociación. Perfectamente pudiéramos hacer un convenio en el cual les trasladáramos un descuento hacia ustedes en el momento en que puedan acceder. Lo que sí les puedo decir es que ustedes pueden buscar en todas las fuentes de información disponibles en la web sobre González Páez Abogados y van a encontrar que en este momento pues es una de las firmas jurídicas líderes en el país en ese tema por varias razones, por nuestra seriedad, nuestra responsabilidad, porque integramos plataformas tecnológicas. O sea, nosotros todo lo que hacemos está documentado en plataformas tecnológicas a las cuales los clientes pueden acceder de manera permanente, a vigilar sus procesos, a ver los conceptos que hemos proferido, a analizar los contratos que de pronto estamos estudiando, a comunicarse, digamos, con la gestión nuestra. Entonces, es una plataforma muy ágil que permite tomar mucho control de la gestión jurídica, porque a veces los abogados tienen un problema, es que les entregan un proceso y se pierden, se van, usted no vuelve a saber del abogado, en qué va la cartera. No, ni idea, yo se lo entregué por allá a un abogado, pero no, ni idea en qué va eso. Con nosotros no pasa eso, porque ahí está toda la información, digamos, de manera permanente y constante. Entonces, pues para nosotros sí sería un gusto poderles hacer, digamos, un trato especial a ustedes en torno a los servicios que presta la firma. Perfecto. Doctor Jesús Albrey, le tengo una pregunta y esa pregunta es más bien de relacionamiento, de tacto y de diplomacia. Nos la deriva el doctor Gilberto desde Bogotá y dice, existe un temor de acudir a la supersalud, ya que las EPS miran esa situación como una IPS problemática y le terminan quitando el contrato. ¿Cómo cree usted que se puede manejar ese tema? Sí, yo les había dicho al principio que digamos, el temor generalizado que hay en el ambiente, pero no es así. O sea, realmente se los digo desde la práctica. No es así. Nosotros tenemos que acudir todo el tiempo a la superintendencia. Nosotros tenemos distintos niveles de cobranza. Nosotros tenemos un nivel de cobranza bajo, un nivel de cobranza medio y un nivel de cobranza alto. Nivel de cobranza bajo es el que el doctor me dice, quiero mantener las buenas relaciones con la entidad responsable de pago, no quiero entrar en un conflicto, no quiero que me quiten el contrato, ¿qué hago? Entonces nosotros manejamos una estrategia de cobranza baja en la cual digamos que es muy concertada. Nos apoyamos en la superintendencia, pero no de manera quejosa, sino de manera de que se faciliten procesos de concertación. Les ponemos a la entidad la necesidad de llegar a acuerdos y de sanear la cartera de manera, digamos, muy amigable, porque entendemos la necesidad de mantener la relación con la entidad responsable de pago. Y ese nivel de cobranza en el término bajo funciona bien porque en teoría las dos partes tienen voluntad de llegar a un acuerdo. Hay un nivel de cobranza medio en el cual ya la entidad me dice, oiga, yo quiero mantener la relación con la EPS, pero también me interesa primero recuperar mi plata. O sea, si se acaba la relación, pues se acaba, pero si la puedo mantener bien, pero si se acaba, se acaba porque al final esto me está impactando y yo necesito recuperar mis recursos.
Entonces aquí sí ya la conversación con Supersalud es distinta, es un poquito más fuerte, es un poquito más de exigir, es un poquito más de solicitar, digamos, distintos temas. Es que la superintendencia tiene la función de inspección, vigilancia y control, pero son tres funciones distintas. Inspección es una, vigilancia es otra y control es otra. Entonces, digamos que más o menos es lo mismo en el nivel de cobranza. El control es la más fuerte, que es la medida de intervención. La inspección es la más amigable, que es cuando yo voy como a acompañar a la entidad en el proceso. Entonces, más o menos es como lo mismo. Tenemos ese nivel de cobranza medio en el cual nos acompañamos ya, digamos, de algunas acciones un poco más fuertes, pero sin romper las relaciones con la entidad, pero sí dejando, digamos, una contundencia en que necesito recuperar mi plata. Y la relación de cobranza de riesgo alto es la que definitivamente la relación está rota. Ya nosotros encontramos una relación rota, no hay nada que hacer. Aquí lo que le interesa a la entidad es recuperar su dinero porque no tiene ninguna relación con la EPS. Entonces aquí sí ya actuamos con un nivel, digamos, un poco más fuerte, una cobranza estratégica. Al final nosotros hacemos mucho litigio estratégico. Nosotros no hacemos litigio igual para todas las entidades, ni igual porque nosotros analizamos caso por caso y cada litigio al final es estratégico dependiendo de la situación de cada una de las entidades. Entonces, digamos que eso también es muy importante tenerlo presente. Hasta el momento nosotros, yo no tengo una sola IPS que me haya dicho, oiga, por la gestión de ustedes es que terminé afectado con una EPS. No, porque nosotros en eso somos muy cuidadosos y planteamos un litigio estratégico que siempre va de la mano con el cliente. O sea, nosotros trabajamos de la mano, vamos proponiendo y irme diciendo, listo, vamos por acá, vamos hablando. Al final las EPS se sientan y concilian y al final y hemos encontrado inclusive espacios donde se han mejorado las relaciones. De pronto lo que había era una falta de comunicación, como un puente que lograra entrelazar esas comunicaciones. Ya de pronto quedan muy bien comunicados, ya se pueden sentarse a revisar tarifas y otras cosas que de pronto no se habían revisado, que de alguna forma funcionan muy bien. Yo tuve un caso en Bogotá muy interesante de una IPS que prácticamente tenía la relación rota porque la EPS la odiaba, o sea, eran únicos, pero no los querían por una cantidad de fallas en la comunicación y al final logramos que se entendieran y al final hoy día tienen las mejores relaciones porque lograron superar una cantidad de conflictos que habían en el ambiente que estaban dados por una mala gestión de comunicación. Entonces, nosotros al final vamos a ser muy propositivos, vamos a ser muy resolutivos, entendemos la dinámica del sistema. Entonces, pues para nosotros digamos que no es un problema, por decirlo en cierta forma, el acudir a acompañarnos de estas estrategias, obviamente sopesadas en un litigio estratégico y medidas de manera muy clara con el cliente. Bueno, pues, doctor Jesús Albrey, encantados de contar con ustedes. Su participación en este webinar ha sido muy útil. Es un tema muy actual en estos tiempos de crisis y de incertidumbre. Voy a tomarle la palabra con esa oferta que nos hace de un descuento para empresas de la asociación. Vamos a trabajar en eso para que las empresas no se sientan a veces tan solitas en ese acompañamiento jurídico, porque uno en las empresas domiciliarias, le cuento mi experiencia, uno sí tiene un abogado, pero ese es el abogado que le ayuda en el tema De las tutelas. laboral o en el tema de habilitación, en muchas cosas, pero no en el tema de ir a negociar con una EPS. Entonces, uno simplemente con el medio conocimiento que tiene siendo médico, que nunca le dieron clases de derecho, entonces uno se enfrenta con eso y generalmente sale perdiendo es por esa falta de asesoría bien aguda y bien crítica. Entonces, muchísimas gracias a todos por haber participado. Esperamos que el tema haya sido de su interés, que les haya nutrido. Y nada, estaremos atentos a poder llevar esta alianza con González Páez para el bien de las empresas de la asociación. Gracias a todos por su asistencia. Doctor Jesús Albrey, gracias por su tiempo y por su conocimiento. Doctor Federico, muchísimas gracias a usted y también decirles que desde la gestión de González Páez Abogado los acompañamos en la planeación estratégica. Nos invitan mucho las IPS a trabajar con ellos planeación estratégica. Hay miembros de la asociación de ustedes que son clientes nuestros con quienes trabajamos planeación estratégica y pues para nosotros es porque pues tenemos un buen conocimiento del sistema. Personalmente pues soy, si ustedes pueden encontrar, publico permanentemente en La República, en Portafolio, en asuntos legales. Entonces, y me mantengo, digamos, como en esa dinámica de actualización. Entonces, desde el punto de vista de la estrategia también los podemos ayudar a tomar decisiones, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Ampliamos? ¿Nos reducimos?
vamos hacia arriba, vamos hacia abajo, nos integramos, no nos integramos. En esas tomas de decisiones, pues con el mayor gusto siempre también los podemos acompañar y eso es un valor agregado que hace parte de la consultoría que realizamos. Entonces, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre será un gusto estar acá cuando me necesiten. Aquí estaré siempre 24/7. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Feliz tarde para todos. Gracias por asistir. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. Mil gracias. 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 Con todo gusto. Feliz noche.